Vamos a trabajar hoy día longitud de curvas polares en MATLAB. Entonces vamos a hacer los ejercicios que estaban en el video anterior, pero ahora los vamos a hacer con MATLAB, los vamos a graficar y posteriormente vamos a calcular la longitud de la curva para determinar ese perímetro, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar aquí un comentario. Y aquí vamos a representación gráfica primero. De R igual a 1 más coseno de teta, ¿cierto? Pero el teta lo vamos a definir con el t. Entonces, vamos a graficar primero ese 1 más coseno de teta. Lo primero, vamos a definir un dominio para ese ángulo teta que va a ir desde 0 y va a terminar en 2pi, en 2 por pi, y con un step de 0.01, que es el que está al medio. ¿Cada cuánto va a ir avanzando? 0.01. Luego definimos entonces nuestro R, que le vamos a llamar R1, que va a ser nuestra curva, 1 más coseno de T1, punto y coma. Y posteriormente podemos graficar con el comando polar. Entonces polar, vamos a T1, R1, de color azul, blue. Y tendríamos la imagen de nuestra gráfica. Ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Y qué queremos calcular nosotros? Queremos calcular el perímetro de esa curva polar. Entonces vamos a agregar acá un comentario que dice longitud de curva. Longitud de curva y de esta misma curva. Entonces, pero ahora para calcular esa longitud de curva lo vamos a trabajar como una variable simbólica. Entonces el t, que es el ángulo θ, lo vamos a trabajar como la variable simbólica t. Y lo primero que hacemos es definir nuestro R. ¿Ya? En este caso voy a copiar exactamente el mismo R1 que ya habíamos establecido, pero se va a llamar R y lo vamos a dejar como variable simbólica t. ¿Ya? Esa es nuestra curva. ¿Qué hacemos a continuación? Tendríamos que derivar ese R. Entonces vamos a escribir un dr, ¿cierto? Vamos a derivar el dr y vamos a ocupar el comando diff para la derivada. Diff dr, que es nuestra curva, y la vamos a derivar con respecto a t. Entonces ese dato es necesario para calcular nuestra área, ¿cierto? Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos nuestra derivada, tenemos el radio, lo que vamos a hacer es definir el integrando, ¿ya? Que es la función que uno va a integrar, y se llama integrando. Y ese integrando va a estar dado ¿por qué? Por la fórmula, ¿cierto? Nosotros, recuerden que la fórmula para calcular la longitud de curva es exactamente la que aparece acá, ¿cierto? Es la raíz de la curva del r al cuadrado más la derivada de r al cuadrado. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a determinar el integrando. ¿Qué es el integrando? Es toda esta expresión que está acá. Este se llama integrando. Entonces vamos a hacer la raíz, SQRT, de r, ya que lo tenemos definido, lo elevamos al cuadrado, más la derivada de esa misma función r con respecto a θ, que también la tenemos lista y esa la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, el integrando, ¿qué va a ser? SQRT, porque es la raíz de ¿qué? Del r, que es nuestra curva, elevada al cuadrado, más la derivada al cuadrado, ¿cierto? Y nuestra derivada, ¿cómo se llamaba? Se llamaba dr. dr, que está ahí arriba, que representa a la derivada de r con respecto a t. Y esa derivada de r también tenemos que elevarla al cuadrado. Y ahí tenemos definido el integrando. Y ahora voy a escribir acá una L de longitud. Longitud de la curva va a estar dada por la integral. Entonces ocupamos el comando int. ¿La integral de qué? La integral de la función, que en este caso nuestra función se llama integrando, ¿cierto?
y vamos a derivar esa función integrando, la vamos a integrar, perdón, con respecto a t, desde 0 y hasta pi, ¿o no? A ver. Desde 0 hasta pi. Y desde 0 hasta pi. Podría haber sido desde 0 también hasta 2pi, ¿o no? Porque cuando yo estoy graficando hasta pi, ¿qué estamos calculando en ese caso, chiquillo? Estamos calculando solamente desde 0 hasta pi. ¿Ya? Tendría que multiplicar por 2 la integral para que me dé el perímetro completo, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos visualizar acá, cuando se calcula la integral, ahí se escribe el 2 afuera de la integral, porque estamos calculando solamente la curva superior, la que está el perímetro de arriba, pero al multiplicarla por 2 nos resulta completamente nuestra longitud de curva. Entonces, en este caso podríamos calcularla hasta pi, y esa integral multiplicarla por 2, es decir, 2 por la integral del integrando, que es la raíz del radio al cuadrado más la derivada al cuadrado, con respecto a t desde 0 hasta pi. O la otra opción es hacerla directamente como sin el 2 y escribir 2pi. Cualquiera de las dos alternativas estaría correcta. Y ahora voy a llamar a L, y L nos resulta ser 8, que es exactamente el mismo valor que nos da el resultado de la integral. Voy a dejar un registro de la imagen de nuestra cardioide. Ahí está la imagen en MATLAB. Y acá están los códigos. ¿Alguien tiene alguna duda? De mi parte no, profe. Yo tampoco. Ya. Ok, entonces en la siguiente voy a continuar, ¿no? Y si ustedes tienen duda, me lo hacen saber y lo vamos aclarando, ¿ya? Ya. Ahora vamos a graficar esta curva que representa una circunferencia, y posteriormente vamos a calcular el perímetro de esa circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a representar la gráfica de R igual 2. Entonces, si queremos representar R igual 2, nosotros podríamos ocupar el mismo teta allá, o voy a ir copiando para después dejar el comando que sea exclusivo de esta curva. Ahí tenemos nuestro T1, que representa al ángulo teta, y aquí voy a definir nuestro R1. ¿Ya? Pero resulta que nuestro R1 es tan solo una constante. Por lo tanto, la matriz que va a generar T1 no va a tener dónde reemplazar en el 2. Entonces, una alternativa que hemos utilizado anteriormente era ocupar alguna identidad trigonométrica que represente un 1, como seno cuadrado más coseno cuadrado resulta ser 1. Entonces, esto lo podríamos multiplicar por la identidad trigonométrica de seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, que representaría 1, ¿ya? Pero ya hemos utilizado esa condición antes, entonces ahora me gustaría enseñarles otra. Vamos a poner el 2 y le vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar el T1, y que lo multiplique por un 0. Entonces los valores que va a ocurrir con el T1, van a ir pasando los valores por T1 y lo va a hacer, como pusimos T1 multiplicado por 0, pero antes de la multiplicación, antes del asterisco pusimos un punto, eso quiere decir que hace punto a punto, ¿ya? Va a ir reemplazando los valores que va tomando T1 desde 0 hasta 2pi con un step de 0.01, entonces va ingresando el 0.01, luego 0.01 de diferencia con el número que viene, van a ir reemplazando, pero ¿qué va a ocurrir? Cada vez que vayan pasando los números por ahí, se van a ir multiplicando por 0 y finalmente nos va a quedar nuestro 2, ¿ya? Que representa a nuestra curva.
Esa es otra opción de cómo poder graficar las circunferencias en MATLAB. Ocupamos el comando polar, llamamos a T1, R1, B. Y podemos encontrar nuestra gráfica aquí arriba. Ahí está la circunferencia, ¿ya? Que se ve perfecta ahí en ese caso. Una vez que nosotros ya hemos calculado bueno, ya hemos determinado la gráfica, entonces ahora vamos a determinar la longitud. ¿Y cómo determinamos la longitud de R igual 2? Tendríamos que declarar la variable simbólica que vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a usar la variable simbólica t para representar el valor del ángulo. Luego, cuando quiero calcular en este caso la integral, no es necesario que yo haga que lo multiplique por el t1 multiplicado por 0, porque ahora lo voy a trabajar como una variable simbólica. Entonces simplemente r lo puedo escribir como 2. Y posteriormente puedo calcular la longitud de esa curva. Entonces ahora lo voy a hacer de otra manera. Esa longitud la voy a hacer directamente todo en el mismo comando. Entonces yo diría la integral ¿de qué? De la raíz SQRT, ahí está, de SQRT, y adentro de esa raíz, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir nuestro R al cuadrado más la derivada de R con respecto a t. Entonces yo puedo hacer ese cálculo acá mismo. La derivada con el comando diff de R con respecto a t, y la puedo elevar inmediatamente al cuadrado. Cerramos ahí el paréntesis de la raíz, coma, con respecto a qué variable voy a integrar, con respecto a la variable t, coma, límite de integración, el límite inferior es 0 y el límite superior es 2pi, 2 por pi. Punto y coma, y ahora voy a llamar a la variable L para saber cuál sería el valor del perímetro. Y ahí obtenemos el resultado que es 4pi. Vamos a dejar imagen de la circunferencia acá y de los comandos de MATLAB. Ahí están los comandos de MATLAB para poder visualizar cómo podemos hacerlo en MATLAB, el cálculo. Pasamos a la siguiente. Tenemos que graficar ahí, tenemos que graficar R seno de teta. La representación gráfica. Ahí tenemos la representación gráfica y en este caso dijimos que era R seno de teta. Pero nosotros vamos a escribir seno de t. Nuestro T1 que ya está guardado, ¿ya? Ese va a ser el valor el dominio del ángulo teta. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Podemos graficar, ¿cierto? Pero antes de graficar tenemos que definir nuestro R1, y nuestro R1 va a ser sin de T1. Ahí tenemos nuestra función sin de T1, y ocupamos el comando polar para poder graficar el dominio, que va a ser reemplazado en R1, y nos va a mostrar la curva polar. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Ahí está la gráfica esperada. A continuación, vamos a calcular la longitud. Entonces, porcentaje para decir que vamos a calcular la longitud de R igual seno de teta. ¿Cómo calculamos eso? Lo vamos a hacer directamente. L integral, y adentro de la integral la raíz SQRT,
Ya dentro de la raíz escribimos todo, bueno, aquí vamos a escribir todo el integrando. ¿Y el integrando quién es? R al cuadrado, que es nuestro R, nuestro radio, ¿cierto? Pero para lograr hacer eso, ¿qué nos faltó? Nos faltó definir siempre una variable simbólica, ¿ya? Y en este caso, nuestra variable simbólica es t. Ahora sí puedo definir entonces el R, que va a ser sin dt. Ahí está, sin dt. Y ahora puedo guardar en la variable L de longitud nuestra integral. ¿Y qué va a tener la integral adentro? Adentro de la integral necesita tener claro el integrando con respecto a qué variable va a integrar, cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Todo eso tenemos que declarar acá dentro del integrando. Entonces, la integral. Dentro del comando int, que me calcula la integral, necesito el integrando, sqrt. Y aquí decimos r al cuadrado, más la derivada de r con respecto a θ, o sea, diff de r con respecto a t, y eso lo elevamos al cuadrado. Está todo eso en paréntesis, coma, respecto a quién vamos a integrar, respecto a la variable t, desde 0 hasta pi. Buscamos L, y L vale pi. ¿Ya? Y ahí entonces también hemos podido calcular el perímetro, la longitud de la curva, de R igual seno de θ. Y aquí vamos a dejar el comando. Y ahí está en MATLAB. La siguiente dice, encontrar la longitud de curva inferior. ¿Ya? Iremos a encontrar la longitud de curva, pero la que está abajo, ¿ya? Solamente lo que está con azul. Entonces, lo primero es graficar R coseno de θ. R coseno de θ. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es primero la gráfica. Graficar R igual a 4 coseno de θ. 4 coseno de θ, efectivamente. 4 coseno de θ. El dominio va a estar dado por T1. Definimos nuestro R1, que en este caso va a ser 4 por el coseno de T1. Polar T1, R1, blue. Y deberíamos obtener la imagen ahí arriba. Ahí está la imagen, ¿cierto? Esa es la que nosotros queremos calcular. Este es 4 coseno de θ, pero nosotros queremos solamente lo que está ahí abajo. Entonces, podríamos marcar esa zona que nosotros queremos y la podríamos graficar encima. Entonces, para graficarla encima, tenemos que activar Hold On para que nos deje graficar para que no nos elimine la curva inicial con lo que vamos a graficar a continuación. Entonces, si queremos graficar ese pedacito que está abajo, que es la curva inferior, tendríamos que definir nuevamente un T. Ya en este caso va a ser un T2. Y ese T2, ¿de dónde va a partir? Va a partir desde el polo, ¿cierto? Desde el polo hasta llegar a intersectar el eje polar. Y eso es lo que queremos calcular. Entonces vamos a partir desde pi medio, ¿cierto? Esto sería desde dónde hasta dónde? Desde pi medio. A ver, esto es 0, pi medio. Quiero que verifique desde pi medio hasta, hasta pi. Desde pi medio hasta pi. Entonces aquí sería desde pi medio
Lo vamos a multiplicar Profe, por una 2. consulta. ¿No? Dígame. ¿Por qué era? Se me fue un poco. ¿Por qué era desde pi medio hasta pi? Eso no. Vamos a ver si al graficarlo, espérame, lo voy a graficar primero, ¿ya? Para que podamos evidenciarlo visualmente. Entonces va a ir desde pi medio hasta pi, desde pi medio hasta pi. Y aquí nosotros necesitamos el que lo reemplace en, bueno, R2 porque voy a tener otro dominio. Sería 4 por coseno de T2. Polar T2, R2, red. A ver. Claro, ahí nos marcó la gráfica que es exactamente desde donde queremos nosotros calcular la longitud. Nosotros queremos la longitud desde este eje, desde este punto, ¿ya? Desde pi medio. Mire, recuerde que aquí usted está en 0, estoy en 0. Ahí voy en 30, 60, 70, 80, 90. ¿Ya? Y ahora quiero de este valor, desde pi medio, desde 90, quiero que dé la vuelta completa hasta llegar al eje polar, ¿cierto? Entonces, si de aquí yo estoy en 0 y voy a llegar hasta pi medio, ¿cuántos grados avancé? 90 grados, ¿cierto? Desde 0 hasta pi medio. Y posteriormente, si me quiero devolver, me voy a devolver en el fondo lo mismo que arriba. O sea, 90 grados yo tuve que hacer desde 0, 30, 60, 90. Ahora, ¿qué quiero hacer? Me quiero devolver. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos grados voy a considerar? 90 grados más, ¿cierto? Y si yo estoy en pi medio más pi medio, ¿cierto? O sea, que sería de 90 más 90. Y ahí llego hasta pi. Parto en pi medio, o sea, parto en 90, y tengo que recorrer 90 grados más para llegar al inicio. Entonces voy a recorrer desde pi medio hasta pi. Por eso es ese ángulo. Ahora, hold off. Ya, no voy a seguir graficando ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular. Bueno, vamos a poner directamente longitud de curva. Ya, eso es lo que vamos a calcular. La longitud de la curva R se llama R4 coseno de teta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Definimos la variable simbólica t y posteriormente definimos nuestro r. ¿Ya? Nuestro r, que es exactamente ese, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a dejar como t, porque hemos guardado siempre la variable t o la variable r para el cálculo simbólico y ocupo siempre t1 o r1 para reemplazar valores como una matriz. Entonces aquí nos va a quedar r coseno de r igual 4 por coseno de t. Tenemos entonces definida la variable simbólica, tenemos definida nuestra curva polar. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la longitud, ¿ya? Y la longitud la voy a hacer solamente en un comando. Entonces va a ser la integral, con el comando int, la integral de, y ahora expreso, tengo que escribir la expresión que representa el integrando, que es lo que vamos a integrar. Entonces, como la fórmula de longitud de curva es la raíz del r al cuadrado, o sea, de la curva polar al cuadrado, más la derivada de esa curva polar con respecto a teta, el resultado de esa derivada al cuadrado, eso mismo lo vamos a hacer directamente. Entonces, ¿qué escribimos adentro? Nuestro r, que es 4 coseno de t, lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sumar la derivada de r, es decir, dif de r, con respecto al ángulo teta. Y esto lo elevamos al cuadrado. Eso está dentro del integrando. Ahora, coma, defino la variable. En este caso, quiero que integre con respecto a t. Y posteriormente,
el límite inferior, que era coincide con lo que habíamos marcado con rojo, que era desde pi medio hasta pi. Punto y coma. Y llamo a la variable L para saber cuál es la longitud, 2pi. Y ahí hemos encontrado la solución de encontrar la longitud de la curva inferior de 4 coseno de teta. Ahí está en MATLAB. Y los comandos los dejo a continuación acá. Ahí van a estar los comandos. En este caso, acá. Ya, ahí entonces quedaron los códigos establecidos para determinar esa curva, para poder graficar la curva, para poder marcar precisamente el color de esa curva y posteriormente calcular la longitud de curva con MATLAB, resultando ser 2pi en MATLAB, al igual que 2pi en el ejercicio realizado en la clase anterior. Vamos a calcular esta entonces ahora. Dice, calcular la longitud del bucle superior de la curva R igual a 3 seno cuadrado de teta. 3 seno cuadrado de teta. Lo voy a escribir acá, por el seno de teta al cuadrado. Esa es la representación gráfica que queremos realizar. Entonces, definimos a T1, ¿cierto? T1. Ahí está nuestro T1. El R1, que sería exactamente igual que esta expresión, pero donde hay un T, nosotros vamos a escribir T1, para que puedan entrar todos estos valores que están definidos en el dominio dentro de la función y nos pueda ir creando la gráfica. Punto y coma. Aquí no olvidar el punto, ¿ya? Cuando lo elevamos, porque no tenemos una variable simbólica al cuadrado, sino que tenemos un valor que representa a una matriz, ¿ya? Entonces, para que pueda hacer el reemplazo punto a punto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos un punto antes del acento circunflejo, que representa el cuadrado, ¿cierto? Que representa el exponente 2. Ahora hacemos, ahí está, me lo corrigió porque puse sen y me preguntó si yo quería decir SN y no, en verdad quiero decir sin. Recuerde que esto está en inglés. Ahora sí, ahí está. Y ocupamos el comando polar. Dentro del comando polar ponemos T1, R1, blue. La gráfica debiese estar aquí arriba. Ahí está la gráfica, ¿ya? Pero ¿qué necesitamos nosotros? Solamente la parte superior, dice el problema, ¿no? Dice, calcular la longitud del bucle superior a la curva. Solamente queremos lo que está ahí arriba. Entonces, para poder calcular eso, o para poder demarcarlo, vamos a escribir aquí el comando hold on, para que nosotros nos quede pintado ahí esa parte y podamos visualizar lo que realmente queremos calcular. Entonces tenemos que generar un nuevo dominio, que en este caso va a ser un T2. Y ese T2, ¿de dónde hasta dónde va a nacer? Entonces aquí habría que visualizar la imagen y pensar acá, en este caso, en lo siguiente. Vamos a partir aquí en donde está el 0, ¿cierto? Y vamos a dar una vuelta que van 30, 60, 90, 120, 150, 180. O sea que partimos en 0 y terminamos en 180. Es decir, en radianes sería, partimos en 0, le vamos a dar un step de 0.01 y terminamos en 180, que es lo mismo que decir pi.
¿cierto? Pi. Punto y coma. Y ahora vamos a definir dónde queremos que ingrese ese nuevo dominio. Queremos que también ingrese en R, pero le vamos a llamar R2 y dentro de ella vamos a marcar solamente el dominio que nosotros hemos determinado, que sería entonces nuestro T2. Punto y coma, y ahora nuevamente el comando polar, ahora con nuestro nuevo dominio T2 en nuestra curva polar definida como R2, donde van a ingresar los valores del nuevo dominio, y esto lo vamos a pintar de color red. Ya, ahí hemos visualizado lo que queremos calcular. Eso es lo que nosotros queremos calcular, esa longitud de curva. Entonces, si queremos calcular esa longitud de curva, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a poner un hold off. Y ahora vamos a definir entonces la curva. Entonces, vamos a poner un comentario aquí. Voy a hacer calcular la longitud de la curva que aparece aquí arriba. Ahí está nuestra curva. Entonces definimos nuestra variable simbólica t y ahora definimos nuestro r. Nuestro r va a ser el que habíamos definido arriba, ¿cierto? Ese es nuestro r. En este caso, como lo voy a trabajar como una variable simbólica, no tengo que anteponer el punto aquí, ¿ya? Punto y coma. Ahí está. ¿Cuál es el error nuevamente? Sin. Siempre cortar, pegar, copié el primero que estaba en español y al momento de definirlo, recuerden escribirlo en inglés. Sin. Ahí está. Y queremos entonces calcular la longitud, esta longitud de curva. Entonces, siempre con el comando integral, dentro de ella el integrando, sqrt, r al cuadrado, más la derivada de r con respecto a t, afuera de ella, coma, que lo integre con respecto a la variable t, desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Punto y coma. SQRT, tengo aquí una dificultad. Creo que es con equilibrio de paréntesis. A ver, visualicemos acá. Ahí está. Entonces acá tengo un problema con un paréntesis. Ahí está el paréntesis. Veamos si ahora corre. No. SQRT, tenemos la integral, que está bien. SQRT, está perfecto. El integrando, tenemos ahí, que sería r al cuadrado más, está bien. La derivada de r, bien. Con respecto a t, bien. Elevada al cuadrado, me faltó aquí, encontré un error, elevada al cuadrado. Y ahí cerramos paréntesis, t, 0 y pi. Ahora sí. ¿Qué pasó? Intente con uno en paréntesis menos, profe, yo creo. A ver qué Sí, pasa. yo igual creo lo mismo, yo creo que ese. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias, Bastián. Llamamos L y ahí nos presenta esta situación. ¿Ya? ¿Cuál es la situación? Vamos a copiar primero el gráfico y vamos a volver a nuestro desarrollo algebraico en el Openboard. Acá tenemos la imagen y vamos a copiar el comando. Acá está.
está la gráfica. Y ahí está el primero. Ahí está el R. Y nos falta la integral, que sería esta. Ya, ahí están todos los códigos necesarios para poder calcular la integral y poder definirla. Y en este caso, nosotros sabíamos previamente, porque lo habíamos hecho de forma algebraica en el video anterior, que nos quedaba esta expresión. 3 por 1 más 3 coseno cuadrado de teta por el seno de teta. ¿Qué hace MATLAB? Lo deja de esta forma, ¿ya? Y esta forma no nos permite identificar el valor de la longitud de la curva, porque recuerde que nosotros estamos calculando aquí es un perímetro, ¿cierto? Entonces, en este caso no podemos visualizar ese valor del perímetro con MATLAB. Entonces tendríamos dos soluciones. Bueno, la primera solución sería dejarlo expresado como una integral. Esa sería la primera solución. Ahora, si quisiéramos conocer ese resultado, podríamos ocupar otro software, ¿ya? Podríamos ocupar, en este caso, GeoGebra. Entonces, si lo hacemos en GeoGebra, definimos la función, el integrando, que esto sería 3 por SQRT de 1 más 3 por el coseno de x al cuadrado. El coseno de x al cuadrado y todo eso multiplicado por el seno de x. Ahí tenemos ese es el integrando, ¿cierto? El que aparece definido ahí, y ahora la longitud sería la integral. Y ocupamos el tercer comando, ¿ya? 1, 2, 3. Y aquí llamamos a f, le decimos que lo queremos calcular entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Y acá tenemos esa simbología, ahí la tenemos, entre 0 y pi. Y ahí encontramos el resultado, ¿ya? Entonces el resultado de ese perímetro sería 8.28. Y ahí está el resultado numérico, ¿ya? De esa expresión, ¿ya? 8.28. ¿Una consulta? Dígame, Bastián. ¿Por qué razón para graficar se utilizó el punto, no? Me refiero en R. Para graficar se utilizó el punto. ¿Para la gráfica en MATLAB, dice usted? Utilizó un momento punto. Y en el otro, en la segunda parte, cuando se resuelve el ejercicio, no lo Ah, utilizó. perfecto. Usted se refiere a esta simbología. ¿Esta simbología, Bastián? Sí. Ya, ¿Por qué esta utilizó punto simbología y en el otro no, no? ¿cierto? Ya, perfecto. Mire, lo que pasa es que cuando nosotros lo ocupamos aquí abajo, nosotros estamos definiendo una variable simbólica, ¿ya? Lo estamos derivando, en este caso lo vamos a derivar como un símbolo, como una variable. Y acá yo no estoy trabajando con una variable simbólica, nosotros estamos trabajando en ese caso con una matriz que está generada desde 0 hasta 2pi. De hecho, si yo defino acá, si yo defino esa matriz T1, ¿qué nos va a aparecer? Mire, todos esos valores nos aparecen por T1, porque T1 es una matriz, ¿cierto? Está acumulando datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando tenemos definido un dominio, que van a entrar todos estos valores que están ahí, que fueron los que acabo de mostrar, van a entrar ¿dónde? Van a entrar en T1,
¿cierto? Por lo tanto, en este caso, cuando yo voy a ingresarle valores a esa variable t1, tiene que ir reemplazando todos los valores que están desde 0 hasta 2pi, y los números que van a ir ingresando van a ser todos los números con una diferencia de 0.01. Entonces, en este caso, yo voy reemplazando valores dentro de esta variable. Por ello, es necesario escribir el punto, ¿ya? Y también sería necesario en el caso, por ejemplo, si esto no fuera al cuadrado, sino que fuera una multiplicación. Por ejemplo, esto se estuviera multiplicando por 3t, tendría que poner punto asterisco 3. Cuando multiplico, también ahí tendría que generar ese valor, ¿ya? También tendría que poner ese punto. Entonces, siempre cuando usted tenga un dominio que va a ingresar en una variable, entonces tiene que agregar el punto antes del acento circunflejo para ser elevado. ¿Duda de eso, Bastián? No, profe. Entonces se utilizará en momentos de multiplicación y cuando hay elevado, ¿no? Ese punto. Exactamente, sí, exactamente. Ya, ahí hemos encontrado entonces el resultado del perímetro de ese bucle superior, lo hemos graficado, lo hicimos a mano, en MATLAB, aquí están los códigos de MATLAB, y también lo hicimos ahora, nos apoyamos con GeoGebra para conocer el valor del perímetro, el valor numérico. Ya, acá tenemos otra función, ¿ya? En este caso tenemos calcular el perímetro de una cardioide, y esa cardioide es 1 más coseno de t. Entonces también lo vamos a graficar. Entonces lo primero que vamos a poner aquí, gráfica de una curva R, de la curva R igual a 1 más seno de teta. Voy a escribirlo en inglés el tiro sin dt, para que cuando copie no tenga un error en el seno, ¿ya? Porque si uno lo copia en español, MATLAB no lo reconoce como sin y no como sen, de seno. Ya, definimos nuestro T1. Nuestro T1 lo teníamos ahí definido antes, era de 0 hasta 2pi. 2 por pi. Ese es nuestro dominio, ¿cierto? Ahora vamos a definir el R, la curva. Y a esa le llamé T2, ¿ya? A esta también le voy a llamar R2, ¿ya? Para no confundirnos en ese caso. Y aquí voy a poner T2. Ya hemos definido el dominio, hemos definido también el R2, donde se va a reemplazar el valor de T, de T2, y eso lo vamos a graficar ahora con el comando polar. En este caso se llamó T2 y la curva se llamó R2. Y el color blue. Ya pasó y debéis estar ahí. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué queremos calcular? La longitud de esa curva. Entonces, la longitud, vamos a ver aquí el comentario, longitud. ¿Longitud de quién? De esta expresión, de la cardioide. Como queremos calcular esa longitud, vamos a definir una variable simbólica t. Y esa variable simbólica t nos va a permitir entonces poder reemplazar, o sea, poder derivar e integrar esta curva polar, ¿ya? Que sería r igual a 1 más sin dt. Y ahí está con variable t simbólico, y ese es el ángulo con t, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros tenemos esa expresión, lo que deberíamos hacer a continuación es calcular la longitud, y lo vamos a hacer todo en el mismo código. Entonces, ¿cuál sería una alternativa? Yo podría calcular desde dónde hasta dónde. Aquí nos dice algo, dice calcular el perímetro de la cardioide, ¿cierto? Entonces queremos calcular todo este perímetro. Pero lo que hicimos en clase, ¿qué fue? Fue calcular solamente un lado, un perímetro de un lado, y por simetría, lo calculamos por simetría, ¿cierto? Entonces aquí estamos en menos un medio hasta un medio, y después ese resultado lo multiplicamos por 2 y nos da exactamente el perímetro de la cardioide 1 más seno de teta. Entonces podríamos calcular aquí. Si yo voy a hacerlo por simetría, entonces voy a escribir 2 por, ahora, 2 por, y ahora voy a escribir el comando integral, int.
Y el comando integral adentro que vamos a escribir. Vamos a escribir sqrt y dentro de este argumento, vamos a escribir r al cuadrado más el diferencial, que sería la derivada de r con respecto a θ, con respecto a nuestro t, y eso lo tenemos que elevar al cuadrado, coma, y lo vamos a calcular desde menos pi medio hasta pi medio. Desde menos pi medio hasta pi medio. Llamamos a la variable L y nos indica inmediatamente cuánto es. 8. 8 unidades es el valor. Vamos a dejar una imagen de nuestra gráfica. Acá la vamos a dejar. Aquí está la imagen de la cardioide y vamos a copiar el código. Ya. Ahora tenemos, determina la longitud de curva de un pétalo de la curva R igual 5 coseno de 2θ. Definimos igual que en el caso anterior. Primero vamos a escribir aquí un comentario, que es la representación gráfica de R igual a 5 coseno de 2θ, ¿cierto? En este caso vamos a escribir como 2t. Tenemos nuestro dominio T1, que es igual a ¿qué? A 0, desde 0 hasta 2pi, pero entre medio el step. ¿Cada cuánto? Cada 0.01 tiene que ir reemplazando. Ese es nuestro dominio. El R1 va a ser nuestra curva, pero en T voy a poner acá un T1. Un T1. Y aquí voy a escribir un por, ¿cierto? Y antes del por, como voy a ir evaluando valores, voy a escribir un punto asterisco T1. Y aquí me faltó el por, antes del 5. Perfecto. Polar T1, R1 y blue. Ahí está nuestra rosa polar. ¿Y qué es lo que queríamos calcular aquí? A la longitud de un pétalo. De un pétalo. Solo la longitud de un pétalo. Entonces, si quiero calcular la longitud de un pétalo, entonces estaba desde 0 hasta pisecto. Calculamos ahí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Perdón? ¿Hay otro ejercicio o no sé si lo hizo por verlo? No le entiendo la pregunta, Bastián. Ah, perdón, es otro. Es este. Perfecto, ya. Entonces va a ir desde 0 hasta pi cuarto. Sí, me había puesto otro ejercicio. Ya, queremos calcular entonces solamente un pétalo, ¿ya? Un pétalo de esa rosa. Ya, pero igual no me quedó claro. Entonces llegamos acá a calcular la longitud y queremos calcular la longitud solamente de un pétalo, ¿ya? ¿Y qué hicimos en este caso nosotros? Lo calculamos desde 0 hasta pi cuarto, pero ahí estoy calculando la mitad
de un pétalo, ¿cierto? Estoy calculando desde 0 hasta pi cuarto. Ese pi cuarto sería solamente la parte superior. Si lo multiplicamos por 2, entonces encontramos el resultado completo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a marcar esa longitud, hold on. Voy a definir un nuevo dominio, que en este caso le voy a llamar T2. Y ese T2 va a estar dado desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta pi cuarto. Hasta pi cuarto. Y con un step de 0.01. Y ahí tenemos un nuevo dominio que nos va a representar la parte superior de la hoja del pétalo de la rosa polar, pero solo la que está sobre el eje polar entre 0, ¿ya? Y pi cuarto. Y ese después lo multiplicamos por 2 para encontrar el resultado final del perímetro, o la longitud de curva. Y quiero que lo reemplace en R2, ¿cierto? Que sería este mismo de ahí arriba, pero con la diferencia de que ya no va a tener un T1, sino que va a tener un T2. Polar, y tenemos que graficar encima de la rosa, de 4 pétalos. Entonces aquí vamos a escribir T2, R2, red. Y ahí nos marcó la curva. ¿Ya? Entonces esa es la que vamos a calcular nosotros, y ese resultado lo multiplicamos por 2 y encontramos el resultado completo. Entonces, aquí un hold off, y a continuación calculamos entonces la longitud. Eso es lo que vamos a hacer, la longitud de la curva. Variable simbólica t, sims t, nuestro r, entonces ahora queda 5 por coseno, y como ya no van a ir ingresando valores a t1, sino que lo vamos a hacer como variable simbólica, solamente escribimos 2 por t, ¿ya? Porque ahora lo vamos a trabajar como variable simbólica. 2 por t. 5 por coseno de 2 por t, perfecto. Y ahora calculamos la longitud. Y esa longitud va a estar dada por 2 veces la integral int del argumento que va a ser sqrt. Adentro de ella vamos a escribir r al cuadrado, que es la curva, más la derivada con el comando diff. ¿La derivada de qué? De r con respecto a t. La r con respecto a t. Y esa derivada la vamos a elevar al cuadrado. Cerramos ese paréntesis, ya tenemos el cierre del argumento de la raíz, ¿cierto? De la cantidad subradical en el fondo. Vamos a integrar con respecto a t desde 0 hasta pi cuarto. Llamamos a L, y L nos da esta expresión. Entonces vamos a dejar registro de la imagen. Ahí está en MATLAB. Y del código. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podríamos dejar, la podríamos dejar expresada, ¿ya? Como la integral, o podríamos
recurrir a otro software matemático. En este caso podríamos ocupar GeoGebra para poder resolver y encontrar el valor de ese perímetro, para encontrar el valor numérico y conocer cuál es cuál es la longitud de de un pétalo de de la rosa polar. ¿Ya? Entonces, veamos con GeoGebra. Vamos a definir la función. Y esa función es sqrt 1 menos 3 por el seno de 2x. Y teníamos un 10 ahí. Entonces, eso lo voy a poner en la integral. Ya. Verifiquemos si la vista algebraica muestra exactamente la que nosotros queremos. No, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el seno está al cuadrado. Ahí está. Y nosotros queremos calcular la longitud, que va a ser 2 veces. Bueno, en este caso ya estaba el 2 estaba el 2 y después seguramente la raíz de 25, eso fue un 5 por el 2 del doble, sería 10 por la integral. Elegimos el tercer comando de f desde 0 y hasta pi cuarto, ¿cierto? Entonces aquí podemos sacar aquí pi dividido en 4. Y no nos muestra la solución en este caso. Y si en vez de poner pi cuarto, ponemos 180 dividido en 4, es decir, 45, tampoco nos muestra el resultado. No nos muestra. Ya, entonces, ¿cuál es la otra opción? Poder ingresar la que nos entrega MATLAB. Ya, verifiquemos la que nos entrega MATLAB. Entonces, aquí, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir esa expresión. Vamos a llamar G a esta otra. La anterior no la vamos a borrar. Vamos a escribir aquí 5 coseno de 2x. 5 coseno de 2x, eso al cuadrado, más 4 seno de 2x al cuadrado, y todo elevado a un medio. O sea que está todo dentro de la raíz de SQRT. Y todo esto está elevado a un medio, que es lo mismo que escribir la raíz. Ahí está la expresión. Entonces vamos a escribir nosotros la longitud, L2 le voy a llamar, la segunda vez que la calculamos, 2 por la integral
de G desde 0 hasta pi cuarto. Y ahí nos da el resultado, 3.33. Ya, desconozco por qué MATLAB no nos mostró la primera. Ya, la segunda dice que es 2.33. Ya. Igual me gustaría volver a realizarla, a ver, con otra función. H de x es igual a qué? A 2 veces Profe, la integral, dígame. coseno. No entendí esa parte del 5 coseno. Es lo que estaba acá abajo. Ya, Lo que hice lo de... fue escribir la que nos entrega MATLAB. Ya, y la quiero corroborar con la que está acá. Entonces voy a ingresar ese integrando, SQRT 25. Dentro de ella voy a escribir el coseno de 2x. Todo eso elevado a 2 más 100 por el seno de 2x al cuadrado. Es exactamente la misma. L3 voy a llamar ahora. Entonces aquí tendríamos 2 veces 2 por la integral de la función h desde 0 hasta pi cuarto. Pi dividido en 4. Y ahora nos da 12.11. Entonces aquí lo que a mí yo ¿por qué lo hice de nuevo? Porque a mí lo que me genera duda es si está elevado al cuadrado el argumento, no creo, ¿cierto? Porque aquí dice que coseno de 2t al cuadrado. Pero no es que el argumento esté al cuadrado, sino que debiese estar todo eso al cuadrado, ¿cierto? Y lo vimos en este caso. Pero el 4 también está al cuadrado y en este caso el 4 igual está al cuadrado. Entonces esa es la duda que a mí me causa esta resolución. MATLAB lo puede hacer con Pretty, ¿no? Para que se vea mejor cómo está formado. Perfecto. Llamemos a Preti. Preti DL. Ahí está la integral de la raíz. Y lo muestra al cuadrado. ¿Pero qué será el cuadrado? ¿El seno o el 2t? Creo que 2t. El 2t. Y no es como nosotros lo habíamos definido entonces. Aunque no sé la verdad. Eso es la complicación que tiene estos ejercicios. Y mire, el 5 está afuera. Nunca estuvo adentro el 5. Y ese 2. Ah, por 2. Ya, pero ¿ves lo que dice ahora MATLAB? Dice que el 5 va afuera de toda esta expresión. O sea que este 5 no va acá, vaya afuera. Ahí está, chiquillo. El 5 iba afuera, según la expresión. Entonces, ¿la moraleja cuál es? Y ahí lo hicimos de dos. Mire, el G es MATLAB y el H es GeoGebra. ¿Por qué yo lo empecé a hacer y lo hice una vez y luego lo hice otra vez? ¿Por qué? Porque a mí me causaba la duda si es que
si es que ese 4 estaba o no elevado a esa expresión, ¿ya? Ahí después el compañero dijo con Preti quizás. Ahí mira, ahí cómo se ve con Preti, desde 0 hasta pi cuarto, y nos damos cuenta que el 5 no iba adentro, el 5 estaba afuera. ¿Y qué había hecho yo? Lo había dejado adentro, pero ahí va afuera. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando lo hagan, tienen que hacerlo traten de transformarlo a Preti, si es que es necesario poder visualizar esa integral en otro software, va a ser necesario poder determinarlo con el comando Preti, ¿ya? Para que tenga una mejor presentación simbólica la expresión. ¿Ya? Y ahí, ahora sí tengo certeza que es 12.11 centímetros, ¿ya? Entonces lo hicimos con el primero no nos resultó, ¿ya? Tomamos el inicial, ya el que estaba aquí inicialmente, y ahí nos da 12.11, y luego lo hicimos con el que trabaja MATLAB, y traducimos MATLAB a GeoGebra, y ambos nos entregan la misma expresión, ¿ya? Así que ahí solucionado el problema. No me quería quedar con esa duda, ni que ustedes tampoco se quedaran con la duda de cuál de los tres resultados era. Así que hay que hacer todo lo mismo que hice yo ahora, que en el fondo hay que estudiarlo, hay que utilizar otros comandos, y podríamos perfectamente determinarlo como lo hicimos ahora en clase. Lo hicimos con GeoGebra y con MATLAB. Perfecto. Ya, chiquillos. El siguiente ejercicio lo deben hacer ustedes. Ya. Vamos a revisar. ¿Enviaron sus soluciones al chat? Bastián, Felipe. Ahí está. Ah, ya, esa es la de 5 coseno de 2 teta. Y ahora habría que hacer el de 2 coseno de 3 teta. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Ese se lo envié, pero había un error y abajo, en la parte inferior, está bien resuelto. Ya, pero la gráfica vale, ¿cierto? Ya, Resuelta la perfecto. gráfica. Ya, yo este no lo voy a graficar, me voy a quedar con lo que ustedes hicieron. Está perfecto, ¿eh? Muy bien ahí con la gráfica, muy bien. Lo que pasa es que cuando al Sims DT y cuando definí R, me comí el TEP. No puse solo uno, puse como que ese 3 tetas se iba a multiplicar por uno, así que iba a ser solo 3, no iba a multiplicarse por T. Oiga, Bastián, ¿y el resultado numérico cuál sería si lo tuviese que encontrar, si estuviese obligado a encontrarlo? Está en la prueba y le aparece un ejercicio como esto. ¿Cómo encuentra el número? Ah, eso se lo con GeoGebra, ¿no? Ahí usted tiene que buscar su mejor alternativa. Estamos probando como si estuviéramos en la prueba. Esta parte está todo bueno hasta SimDT nomás, porque me equivoqué en la parte de definir R. Ah, le puso un 1, 3 por 1 le puso. Y ahí lo cambié y se lo volví a enviar ahí. Pero igual, si quieres, se lo envío Mándeme el cambiado. script completo. Ya, gracias. ¿No se me escucha? Perfecto. No me ha mandado el suyo, Felipe. Sí, ahora se lo envío. Ya, muchas gracias, Felipe. Está el script y la gráfica se lo envío al tiro. Ahí también se lo envié, profe, por si acaso corregir, por decirlo así. Ah, bueno.
Lo que me he equivocado. Felipe, ¿por qué lo multiplicó por 2? La otra dice, el LL dice 2 por la integral. ¿Por qué por 2? Recuerde que aquí en este ejercicio se determina la longitud en el cuadrante 1 solamente, o sea, entre 0 y 90, nada más, no hay Sí, que mandar. ya. Ya me calculé el pedal entero. Claro, lo calculó entero, Sí, lo calculó entero. sí. Ya, y recuerde determinar el valor numérico. Y entonces, como procedimiento que se hizo está correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Lo dejo igual como pretio, ¿no? Para que sea más... Ya, mejor. Para que sea más fácil para ustedes también poder después digitarlo. Bien ahí, pintó la curva. Bien ahí, Felipe. Buenísimo. Ojalá, chiquillos, que estas competencias matemáticas que están adquiriendo en MATLAB en esta asignatura después les pueda servir para los ramos de especialidad, para robótica, para llegar con mejores competencias. Ese lo Porque envié con... ya, ¿MATLAB han ocupado en otra asignatura durante este proceso o no? no, Solo en solo... álgebra lineal. Ah, ya. Nunca han ocupado MATLAB en otra asignatura. Porque Ocupamos el de bloque. Se olvidó el nombre. ¿Te acordáis, Pasti? eh, Sistemas de control, ¿no? Sí, un pero es que tiempo. este profe es puro como de aprendizaje, porque tenemos cálculo, álgebra, inglés, química, y lo único que tenemos de ramo práctico es que microcontroladores, ¿no? Pero eso vamos Ah, a ya, hacerlo online. ya. Este semestre es como full aprendizaje matemático, químico y análisis de datos, ocupando Excel y todas esas cosas. Todo lo de ciencias básicas. Sí. ¿Y el valor numérico, chiquillos? Yo se me olvidó cómo ponerlo si lo hace usted. O sea, Ya, no sé, en realidad yo no puedo hacerlo. ya. Entonces, vamos a hacer el de MATLAB. ¿Ya? Lo primero es definir esa... Acá. Definirlo. Definir esa función. Y esa función dice que es SQRT. Y dentro de ella vamos a encontrar todo lo que está ahí. Y el 2 está afuera. Y acá tenemos coseno de 3x. Todo eso elevado a 2 más el seno de 3x y todo eso
todo eso elevado a 2. Llega un 9. La longitud sería integral de f desde 0 hasta pi sexto. 2.23. ¿Le da lo mismo a ustedes que yo, no? De mi parte sí, da igual que... Profe, Dígame. 1 menos seno es coseno, ¿verdad? 1 menos seno es coseno, pero 1 menos seno cuadrado. Ah, claro. Sería coseno Cuadrado, cuadrado. Ya. claro. Que viene de la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado 1. Y eso, Sí, se, te sí. puede y eso se puede trabajar como una Sí. ecuación. Y aquí lo estoy haciendo. ¿Usted, Bastián, lo hizo antes que yo y le dio 2.23? No, lo hizo junto con ustedes para comprobarlo. Ah, perfecto, ya. Ya, mire. ¿Qué es lo que dice acá, chiquillos? En el F escribí lo que presentaba MATLAB. Y en G hice lo que estaba a mano, esta integral que estaba arriba. Y en ambos casos nos da el mismo resultado, ¿ya? Por lo que podemos comprobar que el resultado de esa longitud de la curva es 2.23. Y ahí está el resultado numérico. Entonces tenemos la gráfica, hecho en MATLAB y además hecho en GeoGebra. Y ahí tenemos todos los resultados y todas las condiciones que necesitamos para longitud de curva. Sabemos graficar la longitud de curva, sabemos marcar un segmento en un ángulo determinado, ¿cierto? En este caso solamente queríamos la longitud de la curva que estaba posicionada en el primer cuadrante sobre el eje polar. Lo calculamos en MATLAB, lo dejamos expresado en simbología matemática con el comando PRETI y luego comprobamos el resultado de la longitud de la curva con GeoGebra.